Seguro que te ha pasado lo siguiente: pierdes peso, eliminas grasa en tu cuerpo, te ves mejor, pero aún queda ese típico Michelin, ese típico flotador del abdomen bajo y de los laterales que no termina de irse y que cuesta quitar por mucho que te estés esforzando. Quiero que sepas que no es por tu edad, genética, ni siquiera por tu metabolismo, es simplemente porque estás cometiendo 5 errores que te están impidiendo conseguir ese objetivo. Así que en este vídeo te voy a decir cuáles son y qué sí debes de tener en cuenta y debes de empezar a aplicar para poder conseguirlo, así como yo he conseguido este cambio físico que puedes ver por pantalla sin pasar hambre y sin matarte a cardio. Tienes que saber que es esa capa de grasa la última que va a desaparecer. Aunque estés perdiendo peso, perdiendo grasa, no se puede perder grasa de forma localizada. Al inicio vas a empezar a ver cambios en tus brazos, en tu pectoral, en tus hombros, pero va a ser esa zona última de la zona del abdomen, michelines, la última capa de grasa que va a terminar de desaparecer. Por eso debes de tener paciencia, no agobiarte ni hacer ajustes de calorías a lo loco, porque eso puede provocar justamente el efecto contrario, que es precisamente que tu metabolismo se estanque. Por eso debes de tener en cuenta estos 5 errores que te voy a decir a continuación para que los evites y por tanto que puedas cambiar tu físico. El primer error es excesivo foco en lo que es el cardio. Veo que mucha gente se centra en pasar horas y horas en la cinta, salir a correr, matarse a hacer cardio básicamente. Y esto al final, ¿qué acaba ocurriendo? Generando el efecto contrario. Al aumentar tanto tu actividad diaria, va a llegar un momento en el que no seas capaz de sostenerlo y que eso te genera al final un estrés muy grande. Pero es que además de nada sirve que hagas muchísimo cardio, que te mates prácticamente a correr, a salir a andar o lo que sea, si después no estás teniendo en cuenta lo más importante, que es el balance energético. Veo que muchas personas se matan a hacer cardio, pero después no tienen nada en cuenta lo que es su alimentación, y entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Que acaban ingiriendo más calorías de las que realmente deben, porque al aumentar su actividad diaria, ¿qué acaba ocurriendo? Que tu apetito también aumenta. Pero es que el cardio no quema tantas calorías como realmente te piensas. O sea, es mucho más fácil no ingerir 200 calorías que quemarlas. Por eso debes de tener en cuenta el balance energético, que estáis en un déficit calórico real, ¿vale? Y que eso te va a ayudar y es algo que necesitas cumplir 100% para perder grasa con éxito. De nada sirve que te mates a hacer cardio y que salgas a correr si después tu alimentación está fallando y estás ingiriendo más calorías de las que realmente debes. El segundo error es sobre la parte de dieta restrictiva. Me encuentro que muchas personas llevan su alimentación más al extremo y piensan que, bueno, como tengo que comer menos para perder grasa, directamente voy a comer muy pero que muy poco y así cuanto antes perderé esa grasa de forma localizada, ¿no? Pues es un error, porque al final acaba generando el efecto contrario. Y es que si tú restringes demasiado tus calorías ingeridas, tu metabolismo lo que acaba ocurriendo es que se estanca. Se estanca, entra tu cuerpo en modo supervivencia. Lo que acaba ocurriendo es que al no darle energía, la poca energía que tú le das se la va a quedar para poder sobrevivir. Y entonces tu metabolismo lo que va a hacer es que se va a estancar. Tu cuerpo va a empezar a limitar su gasto calórico. Y por tanto, ese déficit calórico que necesitas para poder perder grasa no se va a dar, ¿ok? Porque tu gasto calórico va a ser muy reducido, tu metabolismo se estanca y a pesar de que estés comiendo muy poco no vas a perder grasa y encima no vas a tener la opción de poder bajar más las calorías porque ya están muy pero que muy bajitas. Por eso tienes que buscar justamente un déficit calórico que sea moderado y que te permita sostenerlo a lo largo del tiempo. Entre 300 500 calorías por debajo de tu mantenimiento está perfecto y eso sostenido en el tiempo te va a generar una muy buena inercia para que empieces a que tu peso corporal entre en una tendencia más de bajada y que puedas perder grasa y sobre todo que tu metabolismo esté acelerado, que es algo que 100% necesitas buscar en una fase de pérdida de grasa. Otro error es recortar calorías cuando no se tienen que recortar calorías por un excesivo foco en el peso corporal. Chicos, el peso corporal no es lo más importante, es simplemente una variable más del proceso que debes de tener en cuenta, pero que también en función de tu porcentaje de grasa, tu composición corporal actual, tu relación peso-altura, debes de saber en qué punto te encuentras, porque muchas personas, y sobre todo al inicio, tenéis la posibilidad de también ganar masa muscular. Y un error es pensar que si pierdo peso, pierdo grasa. Y si no pierdo peso, no pierdo grasa. Eso es un error porque tú puedes mejorar tu composición corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pierdes 2 kilos de grasa y ganas 2 kilos de masa muscular en el mismo proceso, la diferencia es cero. Estás pesando lo mismo, pero a nivel visual, que es lo más importante, cómo te veis al espejo, sí que hay cambios. Por eso, si tú,
pensar que tienes que tu peso corporal tiene que bajar, recorta las calorías, va a llegar un momento en el que esa fase de reconstrucción y de mejora de la composición corporal la vas a perder. Entonces vas a perder una oportunidad brutal para verte mucho mejor, vas a restringir calorías, vas a pasar más hambre y encima vas a estancar tu metabolismo. Cuando podías perfectamente seguir perdiendo grasa a la vez que ganancia de masa muscular, y todo esto por tener en cuenta un excesivo foco en lo que es la parte de lo que es el peso corporal. Cuarto error, sedentarismo. Veo que muchas personas entrenan e incluso cuidan su alimentación, pero después no se mueven nada. Simplemente en casa con el sofá, y ese es su día a día. Por eso, algo muy importante que debes de tener en cuenta en una fase de pérdida de grasa es que aumentes tu actividad diaria. Y aquí todo cuenta. Que aparques un poquito más lejos el coche, que vayas por las escaleras en lugar de por el ascensor, que si tienes mascota hagas un recorrido un poquito más largo y que la pases con una mayor frecuencia. Todo esto cuenta, todo lo que puedas aumentar tu actividad diaria va a ser mucho mejor. Una caloría gastada siempre va a suponer un mayor beneficio que una caloría no ingerida. El hecho de que tú aumentes tu actividad diaria te va a permitir que tu gasto calórico aumente y por tanto que puedas ingerir más cantidad de comida, más cantidad de calorías, y que generes el mismo déficit calórico y por tanto que pierdas grasa sin pasar nada de hambre. Y el quinto error es foco excesivo en los abdominales. Por mucho que tú hagas abdominales todos los días, y es algo que veo que me encuentro aún a menudo, no vas a perder grasa, ni vas a perder barriga, ni se te va a marcar más el abdomen, ¿vale? Lo que debes tener en cuenta es, primero, déficit calórico, que tu entrenamiento también esté adecuado a lo que tú necesitas, entrenamiento de fuerza, que entrenes todo el cuerpo, y eso sostenido en el tiempo te va a dar obviamente cambios a nivel visual, vas a empezar a mejorar tu composición corporal, y será ahí cuando te empieces a ver mucho mejor y cuando puedas destapar esa grasa más de lo que es el abdomen. Pero no se te va a destapar por el simple hecho de hacer más abdominales. De hecho, ¿qué ocurre? Que también por la predisposición genética de cada persona, hay personas que acumulan más grasa en unas zonas que en otras. Yo, por ejemplo, destapo antes los brazos y los hombros y las piernas antes que el abdomen. El abdomen es lo último. Entonces, en una fase de pérdida de grasa, primero empiezo a definir esas zonas y ya voy empezando a verme mejor. El abdomen sigue exactamente igual, pero esa es la parte final de mi definición, cuando empiezo a ver que mi abdomen se va destapando. Entonces, que tengas en cuenta estos 5 errores, que trates de evitarlos para que puedas conseguir tu cambio físico con éxito. Así que deja de buscar atajos y céntrate en lo verdaderamente importante que necesitas para poder cambiar tu físico, que es comer mejor con un déficit calórico, entrenar muy bien a una buena intensidad, cuidar tu descanso, regular también tu estrés. En definitiva, todas estas variables que son lo más importante para que puedas cambiar. Si aún así sientes que estás mejorando tu entrenamiento, estás mejorando tu alimentación, comiendo un poquito mejor, moviéndote un poquito más, y aún así sigue pasando el tiempo y has corregido estos errores que te acabo de comentar y ves que no mejoras y que sigues en la misma situación, es porque también te está faltando flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Cuanta más masa muscular tienes, más tejido activo, más gasto calórico tiene tu cuerpo. Por tanto, más calorías necesita para sobrevivir, y por tanto más calorías puedes ingerir también. Llega un punto en el que si tu composición corporal apenas tienes masa muscular, aún hay una capa de grasa ahí, pero no tienes apenas músculo y tus calorías están ya muy bajitas, y además tu metabolismo está estancado y no pierde grasa. ¿Qué necesitas? Acelerar el metabolismo, hacer que tu cuerpo se convierta en un horno de quemar calorías. ¿Y eso cómo se consigue? Aumentando tu masa muscular. Cuanta más masa muscular tienes en tu físico, más calorías va a quemar para sobrevivir. Por eso también, si estás en un punto en el que sientes que, a pesar de estar corrigiendo esos 5 errores, no avanzas y sigues sin terminar de llegar a ese objetivo, necesitas 100% ganar masa muscular, porque eso te va a permitir a la vez que también se dé una recomposición corporal también, en la que en cierto modo también pierdas grasa, pero sobre todo vas a aumentar tu capacidad metabólica, vas a acelerar tu metabolismo, vas a hacer que queme más calorías para sobrevivir, y por tanto que cuando tengas una muy buena base de masa muscular, estés en un punto mucho mejor como para que ahí sí que plantees una etapa más marcada de definición, en la que ahí sí que puedas partir con calorías más altas y también que puedas definir mucho más tu físico al tener más músculo. Así que si sientes ayuda con ese cambio físico, sientes que no sabes del todo cómo llegar a conseguirlo, te sientes un poquito perdido e incluso frustrado por que llevas tiempo ya intentándolo sin éxito, que sepas que en la biografía de este vídeo tienes un enlace que te lleva directamente a mi WhatsApp personal, ¿vale? Para que podamos hablar, tener una conversación y ver si estás en el punto adecuado para también ayudarte con ese cambio físico, ok, que de esa forma seas el siguiente miembro del equipo en también conseguirlo con éxito.